Esa bendición y bienvenidos a todos. Creo que no hay visitas. Pues le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se hicieron cita en este día. Como estaba diciendo Marvin, fuimos al funeral de el hermano Moncho. Ahí conocimos sus familiares, sus hijos, yernos y otras personas, otros hermanos que hacía tiempo que no veíamos. Y dice mi esposa, pues tú no vas todo de negro. Le dije, pues bueno, pues tan siquiera vengo, ¿verdad?, a darle mis condolencias, pero nos dimos cuenta que ahí andaban los familiares del hermano Moncho, andaban de blanco, así es que pues no me sentí tan mal. Andaban de blanco y de negro, así es que, aunque era un funeral, pero no se sentía una pesadez, no se sentía la tristeza, sino se sentía se sentía una paz, para describir mejor, se sintió una paz, ¿verdad? Todos los que fuimos, creo que la hermana Ángela también llegó allí, ¿verdad? Y no sé quién más llegaría, pero pusimos a darle a la despedida al hermano Moncho. Yo pregunté que si podíamos verlo, pues por última vez, pero dijeron que teníamos que preguntar a los familiares, si no, pues por respeto no les quisimos preguntar. No sé si alguien de ustedes pudo ver su rostro, pero no quisimos preguntar a nosotros porque pues yo creo que es una falta de respeto, ¿verdad? Pero sabemos que Él está en la presencia de Dios. Aunque su cuerpo estaba allí, sabemos que Él está en la presencia de Dios porque era un hombre bien humilde, muy manso, muy, como dice Marvin, muy alegre, y en realidad pues lo vamos a extrañar. Pero Él pasó a mejor vida porque es mejor estar en la presencia de Dios que en este mundo tan lleno de maldad que nos ha tocado estar, pero que Dios nos ayude a que lleguemos a la meta, así como llegó a la meta. El hermano Rafa va a estar aquí a un lado mío con el piano. Él pidió que para seguir practicando el piano. Le dije que no hay problema, así es que espero acostumbrarme a la música. Yo sé que para Marvin Salazar no hay problema. Yo pues le dije ahí leve, pero vamos a ver si no nos distraemos, ¿verdad? Bueno, traigo un anillo aquí que está en el baño de las mujeres. ¿Alguien lo reconoce? Es un anillo como color plata, no sé si era plata o solamente es el color. ¿Alguien lo perdió en el baño de las mujeres? Tiene un corazoncito con piedritas de Arliana. Puedes venir por él. Entonces, amén. Pues hacen falta algunas familias, pero esperemos que para el próximo servicio. Recuerden que el miércoles es discipulado, como hemos estado anunciando. Yo no pude venir con mi esposa el miércoles pasado porque pues tuvimos eso de iba a llegar gente a la casa de visita, y como Miriam pues le iban a dar de alta del hospital y pues no podíamos venir porque no sabíamos a qué horas iban a llegar, y si iba a llegar visita pues no queremos que la casa estuviera sola, y pues fue por eso que nos quedamos y no llegamos, pero ya este miércoles estaremos aquí en la clase de discipulado. ¿Tú diste la clase completa, Marvin? ¿La terminaste? Sí, porque son dos días para cada clase, los que yo creí que era lo suficiente para dar clase, digamos cada clase como 2 días. Y este miércoles que viene le toca al hermano Héctor, y la otra semana también. Esperemos que también dé la clase. A lo mejor algunas clases van a estar más largas que otras. Si usted cree que su clase es muy larga y no va a terminar o a lo mejor yo como quiera, cuando vea el libro, cuando haga el calendario, me voy a fijar si la clase es muy larga, a lo mejor yo mismo voy a poner otro día más. El caso es que cada persona, cada maestro va a estar dando una clase para que no pierda el hilo, y así creo que va a ser mejor. Así es que este miércoles pues aquí estaremos. El viernes también fue de jóvenes. Nosotros fuimos a ver un pastor que está pastoreando una iglesia aquí por la bonita Beach Road, y queríamos conocerlo porque nos habían recomendado que había un local allí que a lo mejor él nos podía facilitar, pero el local estaba un poco pequeño, más pequeño que este santuario, y nos dimos cuenta que no nos servía. Pero hay otro local donde está 2 personas ocupándolo, y probablemente ellos se podían mover al otro local y nos podrían rentar
ese local que es más grande, es como lo doble que lo que es el santuario. Es casi como a lo mejor todo lo que estamos ocupando nosotros aquí, incluyendo los cuartos. Entonces yo quería conocer al pastor y para que él también me conociera a mí y hablar del asunto para ver si hay esperanzas de que algún día nos pueda rentar ese local. Y sí, lo conocimos, nos saludamos y muy amable el pastor. Es una iglesia de Benecer también. Y la cosa es esta. El lugar, él lo está comprando, está en el procedimiento. Pero dice que el enemigo se ha levantado porque es una iglesia y dice que ya estaban por hacer el cierre, el closing, y pararon el procedimiento. Y él cree que es obra del enemigo porque ese lugar pues está subiendo de precio, entonces él está en el procedimiento y él cree como que hay empresarios que lo quieren comprar, aunque él ya está en el procedimiento. Y entonces pues, nos pidió que oráramos para que Dios, dice, si logramos comprar este lugar, todo este terreno, pues ténganlo por seguro que ustedes les vamos a facilitar ese lugar que ustedes quieren. Así es que estaremos orando, pidiéndole a Dios que se haga la voluntad de Dios, y si es la voluntad de Dios, pues ahí estaríamos pagando menos. Claro que hay que hacerle arreglos y todo, pero estaríamos pagando mucho menos que aquí y podríamos ahorrar más para comprar algo propio. Amén. Esa es la meta que yo estoy viendo, la visión que tengo. Y como estamos orando a Dios, pues que se haga su voluntad. Si es de Dios, se va a dar. Y si no, como quiera, vamos a seguir buscando para que si podemos comprar algo propio ya. Pero mientras tanto, pues ahí hay una puerta abierta que a lo mejor, si es la voluntad de Dios, pues estaremos ahí en un tiempo futuro, a lo mejor en este año, si así lo permite Dios. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Y hoy es Santa Cena, así es que hoy el mensaje pues va a ser un poco más corto para darle tiempo a la Santa Cena, a lo que es la ceremonia de la Santa Cena al final, y así salir edificados en esta tarde de este lugar. La palabra en este día, el mensaje se titula Los 4 terrenos. Y vaya abriendo su Biblia en Mateo capítulo 13, vamos a leer del 1 al 9. Ya los que tienen un poco de conocimiento de la palabra de Dios saben que los 4 terrenos de los cuales vamos a estar hablando se trata del corazón. En el corazón es donde están los terrenos de los cuales vamos a hablar. Así es que conforme vayamos entendiendo la clase, conforme vayamos desarrollando la clase, nos vamos a dar cuenta si nuestro corazón es un terreno fértil, o es un terreno de espinos, o es un terreno de pedregales, o es un terreno del camino donde la semilla a lo mejor no está produciendo mucho. Si usted es una persona que está produciendo frutos, entonces la semilla cayó en buen terreno, que es el Evangelio, que es la palabra de Dios. Leamos capítulo 13 de Mateo, del 1 al 9. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Entendemos que era en la orilla del mar. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves de las aves y la comieron. Parte cayó en el pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. ¿Cuántos tienen oídos para oír? Sabemos que todos tenemos oídos, ¿verdad?
pero el problema es que, como dice Jesucristo, hay gente que tiene oídos pero no para oír, y se está refiriendo a la palabra, al evangelio, a la palabra de Dios. Porque hay gente que tú le hablas del evangelio, de la palabra, y se hacen que no oyen. Esas son las personas que no tienen oídos para oír. Pueden oír otras cosas carnales, mundanas, y hacen caso, pero no hacen caso a la palabra de Dios. No hacen caso cuando Dios les habla, cuando Dios nos habla. Y el problema es el oído y el corazón, porque el oído está junto con el corazón. El oído puede estar bien afinado, pero el corazón puede estar malo, de tal manera que aunque el oído escuche, el corazón no recibe. Más que nada es el corazón el problema, porque dice Jesucristo que de la abundancia del corazón ahora salen las malas acciones del corazón, donde salen todas las cosas malas del hombre. Así es que no es tanto el oído, sino el corazón, de cómo está el corazón. Por eso, si usted está aquí y usted vino con la expectativa de que Dios le hablara, de que Dios nos hable, pues a lo mejor nuestros oídos están de acuerdo al corazón, y nuestro corazón puede ser que es un buen terreno. Pero vamos a ver que no todos tienen ese terreno fértil, por las cosas que después vamos a ir aprendiendo. Porque después del versículo 9 sigue el 10. Ya pues habló los terrenos, por eso la enseñanza es los 4 terrenos. Si usted se dio cuenta, yo le puse los 4 terrenos porque está hablando de 4 terrenos en los cuales cayó la semilla. Primero cayó junto al camino la semilla, y dice que más adelante dice que los pájaros llegan y se comen la semilla. Parte de la semilla cayó en pedregales, y parte cayó en espinos, y parte cayó en buen terreno. Entonces más adelante vamos a entender qué son esos terrenos y qué pasa cuando la semilla cae en esos terrenos, en cada uno de los terrenos. Y está hablando del corazón, está hablando del corazón de las personas. Pero vamos a seguir, porque quiero seguir leyendo de corrido para ir entendiendo la parábola de los 4 terrenos. El versículo 10 dice, bueno, déjame primero decirle lo que es una parábola, porque a lo mejor muchos nuevos que están aquí no saben qué es una parábola, pero una parábola, las parábolas son historias terrenales con un significado celestial que permiten comprender conceptos, ejemplos, mediante la comparación con situaciones cotidianas. O sea que Jesucristo traía ilustraciones, más bien ejemplos terrenales, hablando de la semilla, del sembrador y del terreno, para traer enseñanzas espirituales. Para hablar del corazón, de cómo está el corazón, tuvo que traer de que el sembrador salió a sembrar y que la semilla la sembró en diferentes terrenos. Todo esto es para hablar del corazón. Trajo una enseñanza, un ejemplo terrenal, donde uno puede entender de qué es semilla y qué es terreno y qué son espinos y qué son pedregales, para enseñarnos de que cuando la palabra cae en uno de los terrenos, a veces se recibe y a veces no se recibe y a veces es robada. Y se trata del corazón, se trata de nosotros mismos, de cada persona de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que significan las parábolas. Vamos al versículo 10. Entonces dice, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque los discípulos dijeron, bueno, ¿por qué les estás hablando por parábolas? Porque a lo mejor ellos no entienden lo que tú les estás diciendo, aunque está hablando, como digo, algo terrenal para hablar algo espiritual, pero ellos no entendían qué era lo que significaban esa parábola. Entonces Jesucristo les dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque para los discípulos de Jesús les era
permitido saber los misterios del reino de Dios, porque ellos sí querían aprender, porque los discípulos sí querían aprender del reino de Dios, del evangelio. Y si tú quieres aprender del reino de Dios, Dios te puede mostrar, Dios te puede enseñar de muchas formas. Pero si tú cierras tu corazón, pasa como los siguientes versículos que vamos a leer, que no quieren saber nada del evangelio, no quieren saber nada de Dios. Hay gente que no quiere saber nada de Dios y cierran su corazón y cierran sus oídos para no escuchar lo que se les dice, y tristemente se pierden. Vamos a seguir leyendo. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene, bueno, es el versículo, nos quedamos en el 11 o en el 12. Sí, en el 12. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Está hablando de que si tú tienes lo que Dios te ha dado y tú lo has retenido, Dios te va a dar más porque tú has retenido lo que Dios te ha dado. En este caso, hablando de la palabra. A lo mejor tú has escuchado palabra de Dios y la tienes atesorada en tu corazón, las enseñanzas que hayas escuchado en el pasado, y tú las atesoraste. Tú dijiste, bueno, esto en realidad yo no lo había escuchado y esto lo entiendo, y Dios me da entendimiento para entender estas cosas. Ya Dios te dio, y si tú lo retienes, Dios te va a dar más. Dios te va a seguir dando palabra porque tú quieres aprender. Es como los que vienen al discipulado, ellos quieren aprender, y como están reteniendo, están acumulando, dice Dios, yo le voy a dar más, porque está reteniendo, porque está acumulando, porque quiere atesorar mi palabra, porque la guarda, porque la pone por obra. Entonces Dios dice, le voy a seguir dando más, y te va a dar más y más y más, de tal manera que nunca nos vamos a saciar de lo que Dios nos dé. Pero si cierras tu corazón y dices, yo ya no quiero saber nada, yo ya me voy, ya esto ya me aburrí, me fastidié, dice que aún lo que tú tienes se te va a quitar. Lo que se te dio un día se te puede quitar, y aún lo que no tienes se te va a quitar. ¿Por qué? Porque tú has rechazado lo que se te dio, y lo que se te puede dar también lo estás rechazando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Como hijos de Dios no podemos rechazar la palabra de Dios. Si la rechazamos, es en realidad es una ofensa para Dios. El que nosotros rechacemos su palabra es una ofensa para Dios. Y puede suceder que no te guste el predicador, que no te guste el maestro, que no te guste tal persona, pero no importa, porque si Dios lo va a usar o Dios la va a usar esa persona, aunque no te guste cómo habla, cómo sea, pero Dios te va a hablar. Y si tú rechazas la palabra, aunque sea de esa persona que tú no aceptas, puede ser que tú estás rechazando la palabra de Dios solamente porque esa persona no te cae bien. ¿Cuántos se entienden? Alguien exhibía aquí, como nos exhibieron el viernes. Nos pasaron todos enfrente y yo le dije, hermano, ya nos exhibiste. En broma. A veces esas cosas tienen que pasar para uno ser más humilde, para uno ser más manso y ser más obediente. Porque estamos acostumbrados a que nadie hable de nosotros y que nadie nos señale y que nadie nos vea, y a veces pues hay que ser transparentes. Y qué bueno que Marvin, pues Dios se deja dirigir por Dios para hacer cosas diferentes que en realidad pues nos sacan de la monotonía también a veces. Entonces, se trata del corazón. ¿Cómo está el corazón? Y Dios lo que ve es el corazón. Eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Vamos a seguir leyendo porque el tiempo pasa tan rápido que a lo mejor no va a terminar. Vamos a seguir leyendo para terminar la enseñanza. Versículo 13. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, hablando Jesucristo de los que rechazan la palabra, y él estaba hablando en realidad de los religiosos, de los fariseos, de los escribas que siempre andaban tras de él, queriéndolo pues parar de su evangelio, del evangelio que él traía, de su doctrina. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no ven ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis
y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Él les estaba diciendo a sus discípulos que estaban enfrente de él. Dice, los oídos que ustedes tienen son bienaventurados, sus oídos y sus ojos, porque ustedes están viendo al Mesías. Era lo que les quiso decir. Ustedes están viendo al Mesías que se profetizó desde los profetas, desde los tiempos antiguos. Se profetizó de mí que iba a venir el Mesías y sus ojos son bienaventurados porque están viendo lo que ellos no vieron. Ellos solamente profetizaban, como Isaías, que lo menciona, y los demás profetas mencionaban que iba a venir un Mesías. Dice, pero ustedes son privilegiados y bienaventurados sus oídos y sus ojos porque ustedes están viendo la persona que ellos profetizaron y están escuchando las palabras que ellos hubieran querido escuchar de mi persona como Mesías. Era lo que les quería decir. Así es que dijo, ustedes son bienaventurados. Dice, pero los que rechazan la palabra, los que rechazan el evangelio, dice, no quieren oír. Aunque ven, no quieren ver. Aunque escuchan, no quieren escuchar, porque su corazón está muy lejos. No quieren recibir en su corazón lo que es la palabra, lo que es el evangelio. Eso es lo que le estaba diciendo, hablando de la cita de Isaías. Sigamos el versículo 18, porque aquí en el versículo 18 en adelante va a hablar de los terrenos de los cuales ya habló empezando el versículo 1 del capítulo 13. Va a hablar de los terrenos de los cuales es el tema, de los 4 terrenos de los cuales él dijo que cayó la semilla, que el sembrador salió a sembrar, y nos va a enseñar aquí quién es el sembrador y qué es lo que hace la semilla y quiénes son los ángeles y todo lo que implica. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino, que es el evangelio, y no le entiende, es porque viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es el del camino. Puede ser que hay personas que en una congregación reciben la palabra, pero no entienden la palabra, solamente la oyen, dicen, pero yo no entiendo nada de lo que se está diciendo. Entonces el enemigo viene y arrebata esa palabra. Y haz de cuenta que no escuchó nada, porque esa palabra fue arrebatada por el enemigo, que es el diablo. Esos son, dice, los que donde cayó la semilla junto al camino. Y es que a veces uno no recibe, no sé si es porque no es el tiempo de Dios, o no sé si es porque a veces las personas que están hablando no se explican bien, porque eso tiene mucho que ver también con los maestros o con los que enseñan. Es por eso que yo trato de explicar lo más que puedo la palabra de Dios, para que se pueda entender, porque es mejor que usted entienda una palabra de Dios a que yo diga muchas palabras y no entienda ninguna. Como me pasaba a mí cuando con mi esposa, ella se acuerda que allá en Formaya nos empezamos a congregar nosotros antes de convertirnos. Yo todavía no era convertido, pero ella sí quería congregarse en una iglesia. Y allá fuimos a una iglesia, pues que eran más puertorriqueños, casi era de puros puertorriqueños. Y íbamos como los domingos a la escuela dominical en la mañana. Pero yo iba y me regresaba igual. No entendía nada, hermano. Porque el que predicaba era un puertorriqueño que no se le entendía nada. Me da cuenta como usted escuchar a algún cubano que Rafa, gracias a Dios, él sí se le entiende. Yo le entiendo a Rafa casi todo lo que dice. Pero yo he escuchado cubanos que no les entiendo ni una palabra.
Y yo les pongo atención y no sé ni lo que dicen. Entonces, pues ellos eran puertorriqueños y había ese maestro que él hablaba, aunque hablaba español, pero yo no le entendía nada. Y él sacaba sus historias y sus enseñanzas, pero yo me salía igual. Dije, yo no supe ni lo que dijo en todo el rato que estuve aquí, porque pues un lenguaje que para mí no entendía nada. O sea que, haz de cuenta que mi corazón estaba como los que dice ese versículo, junto al camino, porque la palabra se traía, pero el enemigo me la robaba porque yo no entendía. Entonces me salía igual. Entonces yo a lo mejor mi corazón estaba como cuando la semilla cae junto al camino. Y a lo mejor, pues como le digo, a lo mejor no era mi culpa porque pues el predicador no se sabía expresar. A lo mejor los demás sí le entendían porque eran puertorriqueños, pero yo no podía entenderle. Bueno, Dios como quiera tuvo misericordia y después más tarde me rescató, donde sí pude entender más la palabra. Vamos a seguir leyendo versículo 20. Ya hablamos que el versículo 19 era de la semilla que cae junto al camino, terreno junto al camino. Y el 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Está hablando donde la semilla cae entre piedras, donde hay muchas piedras. Entonces dice que esa persona, el corazón de esa persona que tiene piedras en el terreno, si escucha la palabra y la palabra hace efecto, la semilla penetra, germina y es recibida entre pedregales. Y el 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué pasa? Que esa persona, bien contento, recibió la palabra, pero dice que después viene la tribulación. Dice que, estamos leyendo 21, dice, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea que esa persona recibe la palabra, recibe el evangelio, la enseñanza y se emociona, pero dice que cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se desanima. Al decir que tropieza, se desanima. Se sale bien contento porque escuchó la palabra, pero llega a la casa y llega peleado con la esposa, se encuentra que ya le cortaron la luz porque no pagó el bill, se encuentra de que una mala noticia, se encuentra de que alguien se enfermó y entonces la aflicción, los problemas y la persecución, a veces es que las personas, los familiares empiezan a criticar porque ya es cristiano, porque ya está yendo a la iglesia. Esa es persecución también por causa del evangelio. Te empiezan a criticar, que mira nomás, que ya estás perdiendo el tiempo allá. Y entonces por causa de la crítica y esa es la persecución, y dices, no, en realidad esto no es para mí. Dice que tropiezan cuando viene la prueba, la aflicción, las dificultades. Dicen, esto no es para mí. Yo mejor voy a volver atrás, voy a seguir mi vida que antes vivía. Yo no tenía tantos problemas antes como los que tengo ahora. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de piedras. Entonces nosotros tenemos que sacar esas piedras y limpiar ese terreno porque eso está en el corazón. Y aunque venga la aflicción y venga la prueba y la tribulación y las persecuciones, tenemos que seguir adelante. Cuando tú sigues adelante entre esas persecuciones es que tu terreno es fértil. No te dejas llevar por las circunstancias de la vida, porque ha sucedido. Yo recuerdo que había un joven que nosotros lo invitamos a la iglesia hace años, era de allá donde yo soy y él estaba por aquí. Y él mismo dijo, no, dice, ya no voy a la iglesia, dice, porque cada vez que voy a la iglesia me salen problemas, dice. Y cuando no voy a la iglesia no tengo problemas. Pues dejó de ir a la iglesia. Pues esos son de los del Pedregales, porque sí la reciben, saben que el evangelio es de Dios y es bueno, pero como vienen los problemas no quieren tener problemas y mejor no perseveran. Esos son los del Pedregales. Vamos al terreno número 3, el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es de espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo
y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta es de una persona que escucha la palabra, pero dice que los afanes de este mundo, a veces el trabajo, el ganar más, a veces te ofrecen un trabajo mejor y te dicen, mira, hay un trabajo donde vas a trabajar de noche, pero se te va a pagar bien. Entonces, estas personas, por ganar más dinero, por afanarse más, dejan de congregarse, porque dicen, bueno, me conviene más ganar más dinero, porque puedo hacer otras cosas, y cuando pueda voy a la iglesia, cuando pueda. Esos son los de espinos. ¿Qué pasa? Que los afanes, el trabajo, el exceso de trabajo, el cansancio, ahogan la palabra que recibiste y no produce fruto, porque le haces más caso al afán, al ganar más, al progresar, al salir adelante de tus gastos, qué sé yo. Entonces tu terreno es de espinos, si estás así. Nosotros tenemos que ir contra todo eso, porque a mí me han hecho propuestas. Mira, si te dedicas más a tu negocio, vas a salir adelante. Dedícate más a tu negocio y la iglesia, esa es secundaria. Y vas a salir adelante y vas a prosperar, vas a progresar financieramente. Yo digo, pero ¿cómo va a estar mi corazón? Como el de espinos. Porque me voy a afanar en el trabajo, en los afanes de la vida, y no me va a importar el evangelio, no me va a importar la iglesia. Entonces, es un terreno de espinos. Tenemos que nosotros ir contra todo eso y que nada de eso nos pare. Y si tú vas en contra de espinos y pedregales y del camino, tu terreno es fértil. Entonces tenemos nosotros que optar por lo mejor, por tener un terreno fértil donde la palabra haga efecto y dé fruto. Por último, el terreno 4. Tenía más que compartir, pero como el tiempo avanza, yo creo que vamos a llegar nada más hasta el versículo 4, el terreno número 4. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dice más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Si tú estás aquí y escuchas la palabra y la entiendes, y tú dices, es mejor servir a Dios, es mejor lo que Dios da, el mundo nada bueno me ha dado, el mundo trae mucho afán, el mundo trae muchos problemas, y yo prefiero mejor buscar el reino de Dios y su justicia, y Dios me añadirá todas mis necesidades, todo lo que necesite. Si tu pensamiento es así, tú eres un buen terreno. Aunque tú digas, yo tengo necesidades, aunque tú digas, yo necesito ganar más, necesito salir adelante, pero si tu opción es buscar primeramente el reino de Dios, Dios te va a traer las finanzas, Dios te va a traer un mejor trabajo, Dios te va a traer las bendiciones que tú no te imaginas que Dios puede traer, porque Dios, Él es el creador. Y para Dios no hay nada imposible. Dios puede suplir cualquier necesidad, cualquiera que sea, porque Él es el dueño de todo, el dueño del oro y la plata. Así es que no podemos nosotros dejarnos llevar por las circunstancias, por lo que nos pasa, por los afanes, por las deudas, por cuanta cosa que estemos pasando, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia, y Dios añadirá lo demás que nos falte. Porque si primero buscamos las añadiduras, vamos a fracasar. El ejemplo es mi hermano. Hoy estuvo visitándonos mi hermano Gustavo allá en la casa. Y en una ocasión, cuando vino un huracán fuerte y hizo mucho desastre allá no, creo que el huracán Charlie, creo que se llamaba. Él dejó de congregarse de ahí para acá, se vino abajo espiritualmente, porque él dejó de congregarse para trabajar, porque había mucho que
muchos escombros de las casas, ya ven que había mucho desastre. Y él trabajaba hasta las 8 o 9 de la noche y casi todos los días estaba haciendo mucho dinero. Y me acuerdo que una vez me llamó y dijo, mira, dice, yo prefiero mejor salir adelante con mi familia. Estoy ganando mucho dinero ahorita, trabajo tarde. Y yo le dije, ¿cuándo te vas a congregar? ¿No vas a tener tiempo para congregarte? No, dice, si me queda tiempo me congrego. Ahorita lo que importa es el trabajo. Yo le dije, es que tú tienes palabra de Dios, tú te graduaste del instituto, tú conoces de la Biblia y tú estás en contra de la palabra. Porque Dios no puede ser burlado. Si Dios dice que primero busquemos su reino y su justicia, tú estás en contra de la palabra. Yo le dije. Y no te va a ir bien. Tú estás creyendo que porque hay trabajo que vas a salir adelante, porque ahorita está el trabajo, hay bastante trabajo, pero estás descuidando lo más primordial, que es la palabra de Dios. Es el congregarte, es tu familia. Pues hasta el día de hoy no se ha podido levantar. ¿Por qué? Porque su opción fue primero las cosas materiales. Las cosas materiales son vanas, las cosas materiales son pasajeras, lo de Dios es eterno. Si nosotros buscamos lo eterno, dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, si no me equivoco, dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las cosas de arriba son eternas, mas las de la tierra son temporales. Cuando tú pones tus ojos en las cosas materiales en vez de las cosas espirituales, 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, el 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Morimos al pecado, a la vida mundana. Ahora vivimos en Cristo, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Ahora le pertenecemos a Cristo. Ahora no podemos pensar como pensábamos antes. No podemos pensar de que yo voy a prosperar, yo voy a ganar y yo voy a hacer y voy a deshacer, porque los planes son mejores los planes de Dios que los de nosotros. Mire todo lo que ha pasado en los últimos años. Ahora están las guerras. Y ahora no sabemos si queremos regresar a nuestro país o queremos quedarnos aquí, porque ya nuestros países están peores también. No hay uno ni para dónde acarearse, ni para dónde voltearse. Lo único es ver para arriba, lo único es ver al Señor. Poner las cosas, la mira en las cosas de arriba. Pongamos la mirada en las cosas de Dios. Lo que tenemos ahora puede ser que el día de mañana ya no lo tengamos. Aún la vida que tenemos no es segura si no está en Cristo Jesús. Nuestro hermano hondureño Moncho, que se nos adelantó, su vida ya está en Cristo. Ya sus aflicciones se acabaron. Ahora falta a nosotros. Nuestra vida. Nuestra meta es llegar al cielo. Nuestra meta es que un día estemos con Dios. Pero nada nos asegura mientras estemos en este mundo. Y mayormente si nuestro pensamiento y nuestro corazón está en las cosas materiales, podemos perder la salvación. Porque solamente Dios, Jesucristo, es el único que da vida eterna. Lo demás aquí se va a quedar. Todas las cosas materiales aquí se van a quedar, nada nos vamos a llevar. Pero si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, allí debería estar, ahí está nuestro tesoro. Porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón también. Si tu corazón está en Dios, ahí está tu tesoro. Y eso es lo mejor. Con Dios no vamos a perder, con Dios siempre vamos a ganar. Pero lo que este mundo ofrece es pasajero, es temporal, es vanidad y nada nos vamos a llevar. No nos dejemos engañar por lo que el mundo ofrece, porque todo se queda en esta vida, todo se queda en este mundo. Pero lo de Dios es eterno. Lo de Dios, estando en el cielo, allá nada nos puede separar del amor de Dios porque estamos en su presencia. Pero es necesario negarnos a nosotros mismos, como dijo Jesucristo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si tú estás aquí es porque tú quieres seguir a Cristo, es porque tú te has negado a ti mismo, tú no quieres vivir una vida mundana,
¿Tú quieres vivir una vida que agrade a Dios? Pues limpiémonos cada día de nuestro corazón, de piedras, de espinos, de todo lo que impida, de modo que nuestro terreno esté fértil para cuando la palabra de Dios se hable, podamos recibirla en nuestro corazón. Que los afanes no nos estorben, que todo lo que es la avaricia, la codicia, el amor al dinero no esté en nuestro corazón, porque dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando yo vine a este país, yo quería solamente hacer dinero y regresarme a mi país y vivir allá cómodamente. Pero ahora que estoy en Cristo Jesús, me doy cuenta que lo más importante es tener a Cristo, es tener a Dios en mi vida. Ya lo demás, Dios suplirá. Dios suplirá cada una de nuestras necesidades. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, Dios se encarga de todo lo demás. Y no hay temor y vivimos en paz. Porque cuando tú estás haciendo las cosas bien, va a haber paz en tu corazón. Cuando estás haciendo las cosas mal, no hay paz en tu corazón. ¿Cuántos han experimentado eso? Cuando tú sabes que tu corazón no está recto, andas con temor, andas con miedo, andas pensando que algo te va a pasar. Porque estás mal, porque estás ofendiendo a Dios, porque estás pecando, porque le estás fallando a Dios. Pero si estás agradando a Dios, donde quiera que estés, donde quiera que andes, vas a tener paz y Dios va a estar contigo. Porque Dios prometió estar con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, pero hace falta que nosotros vivamos en santidad. Hace falta que nosotros nos neguemos a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y ese es todo el asunto. Negarnos a nosotros mismos, negarnos a hacer lo que queremos y obedecer a Dios y a su palabra. Y Dios estará con nosotros y nos llevará un día a esa patria celestial en donde queremos estar por toda una eternidad. ¿Cuántos quieren estar allá con Dios en aquel día que se nos llegue nuestra hora? Pues limpiemos nuestro corazón. En nuestras oraciones, digámosle: Señor, yo no quiero tener piedras, yo no quiero tener espinos en mi corazón, yo quiero tener mi corazón limpio, fértil, para escuchar tu palabra y para obedecerla, porque yo quiero estar contigo en aquel día. Límpiame, purifícame día con día, limpia mi corazón para que mi corazón sea un terreno fértil y cuando yo escuche tu palabra pueda recibirla y ponerla por obra y agradarte. Amén. Todos reciben la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios. Pónganse de pie. Vamos a los minutos que nos quedan a celebrar esta ceremonia de lo que es la cena del Señor. Y pase la hermana Marisa y mi esposa. Prepare su corazón. Si usted se siente indigno de tomar la Santa Cena, solamente ahí donde usted está, pídale perdón a Dios. No tiene usted que hacer un ritual. Solamente dígale: Señor, a lo mejor yo no soy digno de tomar la Santa Cena en esta hora, pero yo te pido que tú me limpies, que me perdones, que limpies mi corazón y que perdones todas mis faltas, todas mis culpas, para yo ser digno de tomar la Santa Cena y hacer memoria de ti, de cuando diste tu vida por todos nosotros. Ahí donde estás tú, inclina tu rostro y pídele perdón a Dios, y así puedes tomar la cena del Señor dignamente, como dice su palabra. Amén. Ya empiecen a pasar, hermanos GT, empiecen a pasar. Y con este canto, mientras le toca su turno, adora a Dios con este canto, mientras le toca el turno. Ver mi pecado.
a ti pude ver. Por tu belleza aprendí a adorarte y junto a ti quiero estar. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, que eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, que eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Yo vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, que eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Dios Todopoderoso. Leemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Come el pan y haga memoria del sacrificio de Cristo en la cruz. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tome la copa y haga memoria de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Así pues, todas las veces que comieres este pan y vivieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, por permitirnos hacer memoria de que un día tú diste tu vida por nosotros en esa cruz. Diste tu vida, derramaste tu sangre y estamos haciendo memoria de ese acontecimiento que nos ha salvado, nos ha librado del pecado y de la muerte y somos libres porque tú nos has hecho libres. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te damos gracias. Amén. Nos vamos a despedir, Padre, no de tu presencia, pero sí de este lugar. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Saliendo de este lugar, quita todo tropiezo, todo obstáculo y que todos lleguemos sin ningún impedimento a nuestro destino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si puede darle un abrazo fuerte a la presencia de Dios, que estaremos el miércoles en el discipulado. Todo el que pueda llegar, llegue. Dios le bendiga y nos vemos el miércoles. Pueden saludar, estamos despedidos.